de Género y Educación Sexual del Instituto, que ahora es la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Barona. Bienvenida, profesora. Es un placer estar en este espacio de intercambio. Para nosotros también. Y más este tema que me alegra que usted lo siga investigando, lo siga tratando, lo siga enseñando, porque va muy rápido. Y creo que los padres cubanos hoy por hoy deben de tomar mucha conciencia de lo que es la educación de la sexualidad, porque creo que todavía se sienten incómodos cuando un niño pequeño comienza a hacer preguntas. Hay quien no habla de ello, desvía el tema, hay quien le dice como una mentira o una cosa que no es real. ¿Cómo valora usted esto y qué cree usted esto cuando ellos hacen preguntas relacionadas con la sexualidad, los pequeños? Bueno, es real que eso en la dinámica familiar ocurre así. Se evade las preguntas, es mejor tener en silencio este tema por todos los mitos, los prejuicios que hay en torno a la sexualidad, porque en un grupo grande, inmenso de familias, relacionan la sexualidad con todo lo que tiene que ver con las relaciones coitales, con la intimidad, y la sexualidad trasciende todos estos aspectos. Pero en la práctica vemos que tratan de no hablar de esta temática, pero eso tiene una historia. Esto tiene una historia que a través de los años siempre se ha relacionado las cuestiones relacionadas con la sexualidad como mitos, prejuicios, tabúes, estereotipos, y mejor tenerlo en silencio, tema no tratado, y ellos van a aprender en la medida que vayan creciendo, como también aprendimos nosotros. Son reflexiones desde investigaciones que nosotros hemos hecho con las familias, que la familia suele hacer. A ellos nadie le enseñó de educación de la sexualidad, y ellos aprendieron lo que les hacía falta para vivir. Por lo tanto, ellos no tienen que trabajar este tema. Por eso digo que un elemento medular es la preparación de la familia para que sepa cómo responder de acuerdo con el desarrollo, con la etapa del desarrollo entogenético que se encuentre el niño, la niña, el adolescente, la muchacha, el muchacho. Ya. Bueno, y no cometamos el error que a mí me gusta hacerlo muchas veces, de generalizar, meter a todas las familias cubanas en un mismo saco. Hay familias, evidentemente, como la de la doctora, como la de muchos profesionales, muchas personas con un buen nivel educacional, que sí están conscientes de esta educación de la sexualidad con sus hijos y sobre todo entre los niños y los adolescentes. Ahora, es que las edades varían, los conocimientos de la vida varían. ¿De qué forma es correcto comenzar a abordar estos temas de sexualidad con los niños sobre todo, doctora? Vuelvo otra vez al inicio. Si usted no está preparada, claro, desde lo teórico y desde el aspecto metodológico, ¿qué método voy a utilizar si es un escolar? ¿Qué método voy a utilizar si está en la etapa preescolar? Si es un adolescente, porque cada una de las etapas del desarrollo tiene sus características psicosexuales y por lo tanto el contenido que usted va a abordar y el método que usted va a utilizar varía en función de esas peculiaridades. Por eso es que vuelvo y retomo que si usted no está preparada en estas temáticas, usted no sabe qué método usted va a utilizar ante una interrogante que le plantea su hijo o su hija, teniendo en cuenta la etapa del desarrollo en que se encuentre. Porque cada etapa tiene sus inquietudes, peculiaridades y características muy específicas. Y que de ninguna forma escapamos de esas preguntas, ¿verdad? De esos análisis. Bueno, hay familias que estas temáticas están en silencio, porque desde el comportamiento de la madre, del padre, del hermano, del tío, de las familias que conviven en la dinámica familiar, el niño o la niña dice, de este tema no voy a preguntar porque sabe el comportamiento que va a tener el adulto. Y cuando pregunta en una ocasión y ve que lo reprimen o lo castigan o lo censuran, a partir de ahí dice, de este tema no se puede hablar porque ya yo sé cuál va a ser el comportamiento. Hay temores y hay miedo para abordar esto desde el desconocimiento que tiene la familia. Pero en pleno año 24 de este siglo que estamos viviendo, eso es terrible, profesora, porque desde el seno familiar es donde se aprenden las cosas, donde existe la confianza para dialogar, incluso aunque los diferentes miembros de la familia piensen diferentes, porque para uno esto será malo, para otros sí, ya puede
¿qué importancia le concede usted a la familia? Fíjese que no lo estoy preguntando a la escuela, ya estoy preguntando a la familia como eje de la educación de la sexualidad en los hijos. Bueno, la familia tiene un rol importante, porque la familia es el primer espacio educativo en el que se inserta el ser humano. Los primeros aprendizajes uno los recibe precisamente en la familia, en sentido general. Y como parte de la labor educativa que tiene que realizar la familia está educar la esfera de la sexualidad. Porque nosotros queremos formar, contribuir a la formación integral de la personalidad de las nuevas generaciones, pero hay que estar aliado con la familia, porque en la familia está insertado ese niño, esa niña, esa muchacha, ese muchacho. Y si no está preparada, y nos parece, usted decía en su intervención, en pleno siglo ocurren estas cuestiones. Nosotros en nuestra universidad hemos realizado investigaciones con la familia. Y es increíble, pero es cierto. Esta esfera de la sexualidad, la familia, muchas familias, no todas, pero en sentido general hay un % de familias que están inmovilizadas en abordar esta temática. Desde el desconocimiento, de no estar preparados, desde los aprendizajes que ellos recibieron en las familias en las que ellos se insertaron cuando nacieron, y desde esa vivencia quieren transmitir esos aprendizajes. Y hay que desaprender y tener nuevos aprendizajes en función de la dinámica social, de la vida que ha cambiado, que es dialéctica. Sin embargo, hay familias que hacen resistencia a trabajar estas temáticas porque tienen miedo. Algunas tienen miedo, otras tienen desconocimiento, otras tienen temores que se puede exacerbar la sexualidad de su hijo y de su hija a partir de que se esté hablando de esta temática. Y entonces, ante preguntas que realizan, mejor desvío la atención, le digo, y entonces empiezo a preocuparse, la familia se empieza a preocupar, y el tratamiento que recibe la muchacha y el muchacho difiere. ¿A partir de qué? Del modelo, de un modelo patriarcal binario, donde hay expectativas sociales que son diferentes si es una muchacha y si es un muchacho. Porque generalmente el muchacho, el padre trata de estimular lo que tenga muchas novias, porque ahí está en juego su masculinidad. Y desde esos preceptos erróneos, bueno, estimulamos que tenga relaciones sexuales. Sin embargo, con la muchacha no ocurre igual. Porque la muchacha tiene que ser decente, tiene que ser correcta, tiene que ser buena hija, buena madre. Y esto ocurre en las dinámicas familiares, aunque nos parezca que no ocurre, pero sí ocurre cuando uno profundiza en el tema. Claro, y si no lo hace a tiempo en su momento, no logra desde pequeño comunicar estos temas de la sexualidad y educarse ambos, porque fíjense que hay que empezar por educarnos nosotros, tener mucho mayor conocimiento. Hay terminología que están utilizando los muchachos, hay preguntas que están haciendo los niños, donde ya existen las familias y sus amigos pueden llegar a la escuela con 2 mamás, con 2 papás. Ojo que es un tiempo de educar y es ahora, cuando están pequeños, porque llega la adolescencia y entonces decimos, pero ella no me dijo, mi hijo no me dijo, pero es que yo no puedo porque de cómo le hablo. Cuando regrese voy a estar hablando con la profesora sobre esa comunicación y esa educación de la sexualidad en la adolescencia. Con nosotros, hasta las 7. La gran aspiración de toda madre, de todo padre, es tener una comunicación efectiva en el tema de la sexualidad con nuestros hijos, sobre todo con los adolescentes. Tienen 12, 13 años y entonces cuánto quisiéramos que poder interactuar desde su primera menstruación, desde explicarle, que logre entender qué está pasando, por qué está activa para reproducir, para tener niños, y ellos también están activos. Y a veces tenemos conversaciones, profesoras, como ten cuidado porque lo que te tienen que llevar y tocarte, todos se quieren tocar, es normal sentir los juegos. Casi ningún padre quisiera que se fueran a tener sexo, como decimos nosotros, de pronto, sin que se enamoren, sin que conozcan sus cuerpos, sin que jueguen. Pero ¿cómo lograrlo con nuestros adolescentes? Esta comunicación efectiva y
que continúa esta educación de la sexualidad de parte de nosotros, de padres y familiares? Bueno, es importante en este sentido que esa comunicación debe ser una comunicación que fluya desde un clima sociopsicológico favorable, donde estén cómodos, donde se sientan cómodos hablando de este tema como se habla y se conversa de otros temas de la vida social, de la vida personal. Sin embargo, en estudios que nosotros hemos realizado, hemos podido constatar que generalmente se utiliza un estilo comunicativo autoritario, de prohibiciones, de esto no se debe hablar, tienes que cuidarte, esto no es adecuado, esto es malo, te puede pasar esto, te puede suceder lo otro, y desde esa postura no se establece una comunicación. ¿Qué sucede en el caso de los adolescentes? Los adolescentes, como saben que en el espacio familiar, en muchos de ellos, no quiere decir que en todo suceda así, no se puede dialogar sobre esta temática, ellos buscan a los coetáneos, que tienen los mismos saberes que ellos, pero bueno, intercambian desde las vivencias que tienen. Unos tienen más vivencias que otros, unos tienen más saberes que otros, y desde esa postura, entonces ellos se refugian en los coetáneos que son importantísimos en ellos y donde no son criticados, no se produce el castigo ni los temores y los miedos, intercambian. ¿Qué es lo que se aspira desde las políticas de la labor educativa en la familia y en sentido general en las instituciones docentes? Que se establezca un diálogo, una comunicación que fluya y donde se hable de estas temáticas como se abordan otras temáticas de la moda, de la música. Sin embargo, hay familias que hacen resistencia a hablar y cuando a partir de que el adolescente le pueda preguntar algo, ya comienzan a preocuparse. Y el género aquí es importante. El género es importante porque yo le decía a usted que generalmente cuando es un varón se estimula, pero desde el punto de vista de exacerbar de que sea hombre, de que tenga muchas mujeres, y a partir de ahí tampoco se está contribuyendo a la educación de la sexualidad. Y en el caso de la muchacha, todos son prohibiciones, entonces ellos buscan el espacio de los adolescentes donde ellos puedan sentirse más cómodos de dialogar con este tema. No siempre preguntan. No siempre preguntan. No siempre preguntan porque tienen esa complicidad con sus coetáneos, está bien. Tienen también muchísima complicidad, que vamos a hablar ahora con los medios de tecnología que están en todo, en temas musicales, de reggaetón, en videoclips muy fuertes, algunos me parecen muy fuertes, en películas que ven, es decir, ellos se mueven en un mundo, los jóvenes, que debe ser normal, buscar temas de la sexualidad, es normal a esa edad, pero a veces no preguntan, no nos preguntan cómo acercarse a ellos, cómo lograr tener esa confianza mutua entre ellos y nosotros. Bueno, en la medida que usted esté mejor preparado, usted sabe qué métodos usted puede utilizar para propiciar ese acercamiento en el diálogo. Si usted no está preparado, usted considera que su comportamiento es el correcto, aunque no sea correcto y aunque tenga un impacto negativo en la educación de la sexualidad de sus hijos e hijas. Por eso yo digo que es medular que la familia en pleno, no solo la madre y el padre, todos los que inciden, porque tiene que existir unidad, cohesión en cuanto al sistema de influencias educativas, esté preparada para que pueda incidir positivamente en educar esta esfera de la personalidad, que es parte de la formación integral de la personalidad del sujeto. Y también la seguridad que debemos tener, que conocemos bien a nuestros hijos, porque es como el Hamlet de Shakespeare, es algo así, el mejor padre del mundo, el mejor padre es el que mejor conoce a su hijo, porque no se puede ser ingenuo con ellos, hay que conocerlos hasta el final para poder incluso desmentir algunas cosas, porque en este mundo de la sexualidad también hay chismes. Y hay cosas que pueden envenenar a una familia que no tenga un buen diálogo. Yo lo vi, hizo tal cosa la muchacha, sobre todo es lo que usted dice, es bastante estigmatizada con este tema. El conocimiento bien de su padre, su comunicación con su hija, a veces te deja admitir, no, esa no es la mía, ¿sí? No, dudo que sea mi hija la que estaba allí, la que hizo ese chisme que se está diciendo, que se está corriendo. Es muy importante conocerlos de verdad, doctora. Sí, es importante conocerlos porque si usted no los conoce, usted no sabe cómo incidir en ellos. Y si usted está distante, usted no los llega a conocer. Aunque usted piense que los conoce, aunque convivan con usted, están lejos.
Ya. Hay que propiciar un acercamiento de la madre con los hijos, del padre con los hijos, del tío, de todas las personas que están insertadas en esa dinámica familiar. En sus estudios de investigación en relación con esto, con género, con salud, con sexualidad, ¿qué consecuencias ha podido contactar ustedes? Consecuencias no gratas, no buenas para el desarrollo de adolescentes cuando no han tenido una educación de la sexualidad adecuada, correcta. Bueno, nosotros en la universidad tenemos un gabinete de orientación que le brindamos orientación a todos los estudiantes que tienen inquietudes, preocupaciones, que no, la familia le cuesta trabajo aceptar la diversidad sexual. Y entonces ellos no pueden dialogar porque cuando dialogan a veces el padre, sobre todo si el hijo varón le dice que tiene una orientación homosexual, es rechazado. No le digo que ocurre en todas las familias, pero sí ocurre. Y entonces ellos necesitan un espacio donde ellos puedan canalizar sus inquietudes, sus preocupaciones, sus malestares, sus conflictos, porque también son adolescentes y adolecen de cuestiones que son propias de ese proceso que está ocurriendo en la etapa de la adolescencia, donde hay cambios desde el punto de vista biológico, psicológicos y sociales. Y ellos tienen consecuencias. Una de las consecuencias que tiene es que, primeramente, no hay un acercamiento que propicie que los padres y las madres puedan, con los hijos y las hijas, poder intercambiar. Otra de las consecuencias que tiene es precisamente que puedan estar propensos a unas infecciones de transmisión sexual porque no se protegen, no tienen conocimiento de todos los métodos anticonceptivos, plantean en ocasiones el varón que el uso del condón, eso no, ellos no son responsables del modelo que le transmitió el padre, la figura paterna, que eso es responsabilidad de la muchacha. Pueden abandonar los estudios porque aparece un embarazo no deseado, para el cual no están preparadas. Y entonces abandonan los estudios, algunos abandonan los estudios, eso nosotros lo hemos podido constatar en secundarias básicas, que dicen, no, tuve que dejar los estudios porque estoy embarazada. Y entonces que ese bebé que nació lo asume generalmente la madre, porque ella lo ve como un juguete, pero tiene que darle determinada atención. Es decir, que las consecuencias no son gratificantes, las consecuencias tienen un gran impacto en el desarrollo de ese joven, en el desarrollo de ese adolescente, que en ocasiones limita su desarrollo como ser social para interactuar con otros adolescentes y compartir las actividades que son típicas de esa edad. Un embarazo, infecciones de transmisión sexual, abandonar los estudios, después tienen que estudiar la carrera ya teniendo un bebé, que eso tiene una implicación sobre todo en la muchacha, por todo la doble jornada laboral que muchas muchachas tienen que asumir. Es decir, que sí tiene consecuencias, por eso es importante que la familia visualice la importancia que tiene que ellos estén preparados. Que esta esfera de la personalidad hay que educarla como se educan otras esferas de la personalidad. Claro, incluso el valor del disfrute, el valor de conocer tu cuerpo, el valor de conocer el cuerpo de tu pareja, que son temas que se abordan poco y después no son felices, no disfrutan, tienen a lo mejor. Desde los aprendizajes que recibieron. Exactamente, desde los aprendizajes que recibieron. Y recuerden que esto que ha dicho la profesora es muy importante. Sus amigos y sus amigas son vitales en esta educación de la sexualidad. Usted también tiene que estar allí. Cómo lo hace, cómo entra, cómo está allí, es muy importante. Porque estamos en el año 24 del siglo XXI, donde las tecnologías han también avanzado muchísimo. No solamente el móvil, hay muchos dispositivos electrónicos, hay muchas formas también en estos dispositivos electrónicos, en estas nuevas tecnologías, de abordar la sexualidad. Se educan también a través de esta sexualidad. ¿Cómo puede, a través de estos aparatos, de esta nueva tecnología, se hace adecuadamente? ¿Puede usted descubrir que no lo hace de una forma adecuada? Porque en este contacto, Arledis, compañero suyo, de la Universidad de Ciencias Pedagógicas, Enrique José Barona, es nuestro próximo invitado. Pero ahora vamos a reposar el tema. Quiero que pregunten lo que deseen a estos excelentes profesores, que den sus criterios también en relación con esto de educar la sexualidad desde la familia.
Pero ahora los dejo con Leiber Gómez y las noticias culturales. Les reitero las buenas tardes y le agradezco por seguir en vivo junto a su revista de Tarde en Casa en esta emisión, la segunda de la semana. Y lo decía al inicio del espacio, que estoy feliz de recibir una vez más a la maestra Dayana García, directora de la Orquesta de Cámara de La Habana. Bienvenida, Dayana. Muchas gracias por la invitación. Un placer siempre recibirte, sobre todo cuando vienes a contarnos sobre las presentaciones de la orquesta, que agradece muchísimo el público seguidor de la misma, y que para suerte nuestra son bastantes los que en cada una de las presentaciones acuden para disfrutar del virtuosismo de los músicos y por supuesto tuyo. Sé que hay un concierto, una presentación muy especial el próximo domingo 4 de febrero, justo a las 11 de la mañana desde la Sala Cervantes, pero no será la única, ¿verdad? No, realmente febrero viene bastante movido para la orquesta y para mí, ya te hablaré, pero en efecto comienzo con este domingo, día 4, a las 11 de la mañana, como decías, en la Sala Cervantes del Palacio de los Matrimonios de Prado y Ánimas, donde vamos a estar haciendo un programa de música cubana que hacía ya un tiempo no presentábamos en público, todo de jóvenes compositores de aquí de Cuba que están en la escena permanentemente. Vamos a estar haciendo obras de Alejandro Falcón, Aldo López Gavilán, Coqui Calzadilla, Rodrigo García Meneiro, Ernesto Oliva, William Roblejo. O sea, es un programa bellísimo, escrito desde la seriedad y la perspectiva de la composición seria, pero abordando géneros de la música cubana, o sea que realmente es bien disfrutable, hasta yo creo que se pueden mover un poquitico en la silla los oyentes. Sin duda será entonces un momento especial, ¿no? Que podrán disfrutar todas las personas que, reitero, lleguen el próximo domingo 4 a las 11 de la mañana en la Sala Cervantes. ¿Hay invitados, Dayana? Sí, invitados el dúo Espiral, que conforman Tania Haas en el violín, que además es integrante también de nuestra orquesta, y Rodrigo García Meneiro al piano. Muy bien. ¿Van a estar en varias piezas o solamente? En varias piezas, sí. Y debía decir que entre las piezas que van a estar, vamos a hacer una sesión con la juventud de los compositores. Vamos a tener una obra de un compositor de juventud más acumulada, que es Guido López Gavilán, porque está celebrando sus 80 años y entonces hemos hecho y vamos a continuar haciendo una serie de conciertos y festejos por esa efeméride, ese cumpleaños el que ha arribado, y entonces vamos a estar haciendo La Chacona Tropical, que es una pieza bellísima de mucho lirismo, pero además de mucho ritmo y de mucho virtuosismo para el violín, que Tania está llevando a cabo con toda entereza y con todo el rigor que merece. Qué bueno que sea de esa manera. Ya lo decías hace unos segundos de que esta presentación del domingo no será la única. Hay más presentaciones en el mes de febrero. Así mismo. Continúo entonces con el otro domingo siguiente, que es el domingo 11, a las 11 de la mañana también, pero esta vez en el Teatro Nacional, con la Orquesta Sinfónica Nacional, que justo le va a celebrar también el 80 cumpleaños al maestro Guido en esta oportunidad, haciendo todo el repertorio. Va a ser música, obras escritas para la Orquesta Sinfónica del maestro Guido. Entonces ahí estará él en la primera parte y yo en la segunda, y también tendremos al dúo Espiral, repetiremos La Chacona Tropical, y a Adriana y Andrea López Gavilán también, que harán Sol de Batey. Qué bueno, Así toda la que, familia, ¿verdad?, reunida para homenajear mismo al maestro Guido López Gavilán. Ajá. Además de esta presentación, ¿tienen otra, Dayana? Otra más, y esta vuelve a ser con la Orquesta de Cámara de La Habana, y en este caso dirigida por un director norteamericano invitado, Michael Butterman, que el año pasado estuvo aquí en Cuba. Le ha gustado tanto que vuelve este febrero, y esta va a ser el jueves 22 a las 7 de la noche en el Oratorio San Felipe Neri, donde entre otras cosas vamos a tener como muy especial el estreno de 2 obras en Cuba de Aldo López Gavilán, concierto para clarinete y orquesta, que estará a cargo de Coqui Calzadilla, y el Afromambo para trompeta y orquesta, que lo hará Michael González. Así que fíjate, es un febrero muy movido. Qué bueno que sea. Hemos hecho un repaso, a grosso modo, por las presentaciones de la Orquesta de Cámara de La Habana y de Dayana García en el mes de febrero. Pero lo importante es recordar
invitar nuevamente a este domingo 4 de febrero, 11 de la mañana en la Sala Cervantes, ubicada, muy fácil de llegar, no es difícil, está bien ubicada para todas aquellas personas que decidan entonces disfrutar de la Orquesta de Cámara de La Habana, ¿verdad? La invitación de primera mano. Muchísimas gracias. Ahí estaremos para disfrutar nosotros también junto al público. Además, con un repertorio que ya mencionabas, excelente, de jóvenes, intérpretes, de jóvenes autores y también de otros ya consagrados como Guido, que sigue siendo un joven, para deleitar a todo el público. Gracias, Dayana. Éxitos. Muchas para ti, gracias a ustedes. para todas las personas que forman parte de la orquesta y para la familia López Gavilán, que tanto ha aportado y sigue aportando la cultura cubana. Muchas gracias. Usted no se vaya, siga con nosotros, estamos en vivo, tenemos tiempo todavía para dialogar. Siga entonces con Raquel y sus invitados de Tarde en Casa. Seguimos con nuestro tema, la educación de la sexualidad desde la familia, y se suma ahora a esta conversación que comencé con la doctora Ángela Elena, bueno, pues nuestro amigo, porque ella es nuestro amigo Arledis Díaz Pupo. Muchas gracias. Licenciado en psicología, máster en ciencias de la educación y, bueno, profesor también de la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Barona, compañero de la profesora, alumno suyo. ¿También? ¿Fue alumno Arledis también? Es alumno de la maestría. De la maestría. Maestría. Qué bien, qué bien. ¿Qué tema Arledis? ¿Qué Así tema mismo. y es reservado para ti esto de las nuevas tecnologías? El uso inadecuado de las nuevas tecnologías por los adolescentes, y no tan adolescentes, y después sigue más adelante, que no es bueno para su sexualidad, para la educación de su sexualidad. ¿Qué me puedes decir de esto? Bueno, evidentemente es un tema bastante complejo, delicado, sobre todo cuando empieza a intervenir en toda esta cuestión de la sexualidad, la cuestión de la tecnología. La tecnología se ha demostrado que tiene al menos 5 elementos importantes en las cuales está atravesando toda esta cuestión de la sexualidad. Y yo quiero nombrarlos cada uno por su nombre para que el amigo televidente o la amiga televidente pueda tener claridad de estas cuestiones con exactitud. Y donde primero la tecnología tiene un impacto muy negativo es precisamente en las relaciones interpersonales e íntimas. Generalmente el uso inadecuado de las tecnologías vinculadas a todo este tema de la sexualidad se expresa en el escenario de las relaciones interpersonales. Se empiezan a desatender las relaciones interpersonales y la persona pierde con el tiempo la capacidad de construir relaciones interpersonales saludables y favorables en el ejercicio de su construcción humana. Es una de las primeras manifestaciones que se empiezan a observar a partir del impacto que tienen. Y por supuesto, esas relaciones interpersonales tienen una expresión muy particularizada en la sexualidad, porque la sexualidad se construye en parejas, por supuesto, y se construye también con uno mismo. Por lo tanto, ahí tiene un primer efecto muy negativo en esa construcción de las relaciones interpersonales. Otro aspecto en el cual la tecnología tiene un impacto importante es en la distorsión que se tiene de la sexualidad y del sexo y de las relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque las personas comienzan a distorsionar y aparecen expectativas muy, muy alejadas de lo que realmente es la sexualidad. No podemos olvidar que el uso de la tecnología se convierte en un espacio en el cual las personas aprenden y manejan información y la utilizan para su aprendizaje. Y como generalmente ese proceso... Cualquiera. Y la maneja cualquiera. Cualquierita que dice que tiene conocimiento, se ponen hasta batas blancas y todo. Exactamente. Entonces es una vía muy, muy factible para tener acceso a información y para tener acceso a productos, vamos a decirle, no adecuados. Productos que generalmente son dañinos a la sexualidad. Material pornográfico y semipornográfico y otros tipos de materiales incluso mucho más dañinos.
Por lo tanto, también ahí es importante en la distorsión que ocurre sobre la sexualidad. También podemos estar hablando también del equilibrio de actividades. Al no realizar o al exacerbar el uso de la tecnología, entonces hay que ir aprendiendo, se hace necesario aprender a buscar un equilibrio en el uso de las tecnologías, por un lado, y por el otro, actividades recreativas y actividades productivas, entiéndase, estudio, trabajo, son actividades productivas. Hay que aprender a lograr ese equilibrio. Y las tecnologías generalmente impactan a la persona de tal manera que eso se desequilibra totalmente. Entonces, eso también es importante. Y el último aspecto que está demostrado que impacta directamente el uso exacerbado de la tecnología es en las cuestiones que están vinculadas a la seguridad y la privacidad. ¿Por qué? Porque en las tecnologías se descuidan generalmente cuando se usan de manera, un uso muy excesivo. Las personas tienden, en este caso nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, las niñas, los niños, tienden a descuidar todo el asunto de la privacidad y de la seguridad. Y eso puede ocasionar daños muy graves, pueden ser objeto de extorsión, de abuso sexual, de acoso, que son fenómenos muy vistos en la actualidad, muy propios de la modernidad y muy vinculados a el uso de la tecnología. Por lo tanto, es un riesgo si la familia tiene que, de alguna manera, aprender a dialogar sobre este tema de la sexualidad y las nuevas tecnologías, porque precisamente los adolescentes, las adolescentes están en un riesgo importante vinculado a estas cuestiones. Ya. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? Porque de pronto hay que respetar su privacidad también. Por ejemplo, estoy pensando en el móvil todo el tiempo, porque está también en la computadora, que pueden tener, pero ellos con el móvil tienen acceso a todo eso que estás explicando, lo comparten y todo. ¿Cómo llegar a ellos? ¿Cómo lograr lo que quería también con la doctora, tener ese nivel de confianza, quizás para que nos comparten, nos dejen ver lo que están compartiendo? ¿Cómo hacer para que no les haga daño, para que esta tecnología y de esta forma no le haga daño en la educación de su sexualidad? Hoy es una urgencia en el funcionamiento familiar precisamente el abordaje del establecimiento de normas claras y precisas en el uso de las tecnologías. O sea, hoy eso se convierte en una urgencia. Los padres y las madres necesitan, entre los muchos temas de conversación y entre las muchas cuestiones que deben ser atendidas por la familia, el uso de las nuevas tecnologías tiene que ser un tema primordial. Hablarlo con esa precisión y esa claridad. Y en esa conversación hay que dejar claro eso. Por supuesto, eso tiene que ser una conversación con todo ese clima favorable de respeto, de comprensión, de apoyo y de brindar información. Pero hay que hacerlo porque hay que debatir, porque hay que explicar, porque hay que contrapuntear determinadas cuestiones, porque de eso se trata. Esto nunca ha sido un tema fácil y mucho menos ahora. Claro. Es un tema complejo y hay que saberlo hacer desde la comprensión, desde el apoyo, desde la empatía, pero hay que debatir, hay que explicar, hay que dejar puntos claros, hay que establecer normas, hay que establecer límites, hay que hacerlo. En el ejercicio hay que hacerlo. ¿Cómo lo negociamos? Es importante hacerlo. Quizás tengamos que buscar otro espacio para explicarlo con mayor precisión, pero hay que hacerlo, hay que establecer límites, porque está en juego no solamente el desarrollo, está en juego lo más importante, la felicidad y la salud del ser humano. Está en juego. Entonces hay que hacerlo desde esa mirada comprensiva, desde esa mirada alternativa. Eso hay que hacerlo desde esa lógica. Ya, me alegra, me encanta su alerta, profesor, porque una vez más, madres y padres cubanos, abuelos, tías, todos, porque hoy se van haciendo muy preciados nuestros niños y nuestros adolescentes. Hay menos, cada vez hay menos. Eso es un tema que podríamos hablar demográfico en nuestro país. Por eso son tan preciados y no se puede ser ingenuo
con estos temas de la educación de la sexualidad y más desde las nuevas tecnologías. Espero sus preguntas, espero sus análisis en relación con el tema, que en breve estarán los profesores respondiendo todas sus incógnitas e incluso comentando aquello que quieran compartir con nosotros. Pero ahora quiero dejarlos con esta sección que ya extrañaba tanto, las tejedoras de cuentos. Qué placer que regresen dos grandes mujeres poderosas en la palabra y en el sentimiento, Elvia Pérez y Aymara Rojas. Hola, muy buenas tardes. Ya estamos aquí de nuevo, las tejedoras de historia. Para contarles que había una vez Un hombre llamado Jean de La Fontaine o Juan de la Fuente, ¿sí?, que escribió para nosotros fábulas como esta. el ratón de la corte invitó a su primo el ratón del campo a un exquisito banquete en el palacio. Y cuando estaban en lo mejor del festín, se apareció el gato. Ay, los pobres ratones corrieron asustados a esconderse. Por suerte, el ama de llaves llamó al gato y este se alejó de él. Cuando los ratones se recuperaron, el de la corte le dijo a su primo que ya podían volver a cenar. Pero este le respondió que no, que mejor se iba para su casa en el campo. Allí no tenía lujos, pero podía comer con tranquilidad. Y si quieren saber qué pasó con el ratón de la corte, les cuento. Se casó, sí, tuvo un montón de guayabitos y además llegaron al palacio otros amigos y parientes, con lo cual tuvieron una enorme y sólida sociedad de ratas. Se sintieron tan bien que empezaron a pensar qué hacer con el gato tan molesto que se aparecía siempre cuando estaban comiendo. Así que hicieron una asamblea en la cueva más grande. Allí, una rata vieja y experimentada propuso: pongámosle un cascabel al gato. ¡Qué bien! Todos aplaudieron enardecidos porque era una idea brillante. Así sonaría el cascabel y les avisaría. Y fue entonces cuando una ratoncita inocente dijo: ¿pero y quién le pone el cascabel al gato? Les cuento que ahí terminó la asamblea y se sabe que hasta el día de hoy los ratones solo pueden hacer la fiesta cuando el gato no está en casa. Esta y otras historias las pueden disfrutar los terceros viernes de cada mes en la Casa del Alba. A las 5 de la tarde los esperamos el 16 de febrero para contar allí esta y muchas otras historias. Listos para compartir saludos, felicitaciones y reportes de sintonía que han estado llegando a través de nuestro canal telefónico y por las plataformas digitales habilitadas desde las 6 de la tarde. Quiero compartir algunos saludos justamente que han llegado por nuestro grupo en Facebook. Se comunicaba Ania Portal Toribino, también Katia Páez, nuestra amiga Osladi Cedeño Montada, también agradecía el espacio. Katia Páez dice que desde las 6 está disfrutando del espacio y envía saludos para los especialistas y para todo el equipo de la revista. Gracias. Esperanza Navarro dice: importante tema, saludos al colectivo. Gracias, Esperanza. Silvia Lavarré también agradece el tema de hoy, nos está viendo desde muy temprano y es seguidora fiel de la revista. Cenis Jordanka González Hernández también envía saludos para el equipo, al igual que Yolanda Gordillo y Xiomara Campos. Marixa González Ábalos dice que le gusta muchísimo el espacio también. Gracias. Y Pedro Jorge Calzadilla Espósito dice que desde muy temprano está viendo la revista. Gracias a todos. Grisel Fernández se comunicaba desde el extremo del occidente, desde Pinar del Río. Ella pregunta, dice: ¿qué relación puede existir entre educación, sexualidad y familia? Bueno, es una pregunta bastante amplia,
pero realmente existe una estrecha relación, porque hay un hilo conductor que lo une a los tres. La educación, por supuesto, es formadora de la personalidad, y la personalidad también forma parte de nuestra sexualidad. No podemos olvidar que nuestra sexualidad es personalizada y nuestra personalidad es sexuada. Por lo tanto, la educación atraviesa todo eso. Y la familia juega un papel importante en ese sentido, porque la personalidad no solo se forma desde la escuela, sino que también se forma en un espacio intersubjetivo tan importante como la familia. Ese pudiera ser una arista que integra todo ello. Insisto, es una pregunta bastante amplia que no se puede responder en un espacio de tiempo tan estrecho, porque es una pregunta bien amplia, porque no es solamente la personalidad. La misma educación tiene que ver con eso. Por supuesto. Y ahí, articulado con lo que dice el profesor, es importante ver la unidad dialéctica que tiene que existir entre la escuela y la familia. En todas las aristas de formación de la personalidad, pero en el caso específico de educar la esfera de la sexualidad, por la complejidad y por todos los mitos y prejuicios que hay en torno a la temática, debe existir una unidad dialéctica entre la escuela y la familia, porque el escenario de la escuela es un espacio de preparación también de la familia, claro, para que pueda incidir en la educación de la sexualidad. Así es. Bueno, siguiendo ahí, pueden responderle a Raúl Álvarez del Auton, que dice: cuando padres e hijos necesitan ayuda en el tema de la educación de la sexualidad, ¿a dónde acudir? Bien, se pueden distinguir algunos espacios muy claros para a dónde acudir. En primer lugar está el personal médico, ahí podemos encontrar, médico de la salud. Ahí podemos encontrar psicólogos, psiquiatras, sexólogos, podemos encontrar urólogos también, ginecostetras, todo ese grupo de gente. Podemos encontrar también, por supuesto, las casas de orientación y ayuda a la familia y a la mujer, que es importante. ¿No? Encontramos también las organizaciones sin fines de lucro, que también hacen un trabajo importante en este sentido. La propia escuela, las escuelas tienen en su seno un grupo de personas que están preparadas para abordar estos temas. Y nunca podemos olvidar también las líneas de ayuda, las líneas anónimas de ayuda, que son recursos en línea a los cuales las personas pueden acudir. Y yo quería apuntar en esa dirección que también pueden acudir a las universidades, porque en las universidades se dan cursos dirigidos a educar a la familia. Y lo soliciten y a partir de ahí se diseña el curso en función de las necesidades que tiene la familia y reciben una preparación en este sentido. Gracias. Aprovecho, Raquel, para saludar a nuestros buenos amigos del chat de Telegram y, bueno, son Eludis, Yolanda, Tere, Dairon, también Ana María, María Soledad, Iquiana, Marlene y Daisy Cardoso son algunas de las buenas personas que se comunican todos los días a través de Telegram. Y Jorge Pérez, desde Cárdenas, nos está viendo, dice que tiene 2 hijos de 13 y 17 años y quiere saber dónde puede recibir una buena orientación, dice él, sobre la sexualidad. Creo que de algún modo ustedes respondían, ¿no? Los lugares a donde podrían buscar la información. Sí, muy buena información. Adria Núñez, de Santo Suárez, ¿cómo explicar a una niña de 7 años que pregunta cómo se forman y nacen los niños? Bueno, volvemos al punto inicial. Volvemos al punto inicial porque cada una de las etapas del desarrollo ontogenético tiene sus peculiaridades, sus características psicosexuales. Por lo tanto, tiene sus objetivos, sus principios que la sustentan, los métodos que puede utilizar. Y a partir de la preparación que yo tengo, me permite conocer esas características, cómo hacer el abordaje del tema y poder darle respuestas a ese interrogante. Esa, entre otras interrogantes que hay en esa etapa también, que es normal, porque cómo entran, cómo salen, ese proceso es, para el niño es curioso, porque él lo quiere saber, pero si usted está preparado, sabe qué método tiene que utilizar, en qué momento, cómo realizar el abordaje sin mentir. Porque hay un principio que es el principio de la veracidad y claridad. Hay que abordar de acuerdo con la etapa del desarrollo en que se encuentra, ni más ni menos, lo que corresponde con esa etapa. Bueno, me estás haciendo señales que ya, bueno, se nos termina el tiempo. Me acordé mucho de Mónica Kraus y el cuello de tortuga, de los abrigos ahora, de usarlo como una muñeca y explicarle qué pasa con nuestra vulva y por dónde salen. ¿De dónde salen los niños? Eso era muy simpático. No sé si era una forma también de explicarle. Muchísimas gracias, profesores. Qué placer tenerlos acá. Gracias. Doctora, qué bueno volverla a ver.
Y claro que regresarán con Claro, otros temas de sus claro. cátedras, porque como se trabaja y se investiga en la Universidad de Pedagógica Enrique José Barona. Gracias. Y hay otros especialistas también. Y hay de la otros cátedra, especialistas, y ¿cómo de la no? maestría. Y de la maestría. Gracias. Nos vemos mañana, mis buenos amigos, 6 en punto, que aquí, para hacerle útil, lo tenemos todo. O casi todo. Muy buenas tardes. El canal educativo en su espacio Serie Juvenil transmite Star Trek Nuevos Mundos en su segunda temporada. La serie está concebida como un spin-off de Star Trek Discovery y sigue las aventuras de Christopher Pike, número 1, y el oficial Spock mientras exploran nuevos mundos alrededor de la galaxia una década antes de que el capitán Kirk abordase la USS Enterprise. Lunes, miércoles y viernes a las 7:30 de la noche en el canal educativo. Serie Juvenil. Ahora sujeten sus sillas. Somos exploradores. Es fácil olvidar lo importante que es. Esa es la misión, lo que más amamos. Tengo una teoría loca. Amo las teorías locas. Cinco claves para la inocuidad de los alimentos. Mantenga la limpieza. Separe los alimentos crudos de los alimentos cocinados. Cocine completamente los alimentos. Manténgalos a temperatura segura. Use agua y materias primas seguras. 5 claves para la inocuidad de los alimentos. Si 3 de los 4 millones de viviendas cubanas apagaran un bombillo de 20 watts innecesariamente encendido, se dejarían de consumir 60 megawatts. Conscientemente, por el uso racional de la energía. Accesibilidad. Eficaz herramienta incorporada en los dispositivos móviles que resulta muy útil y asequible para las personas en situación de discapacidad. ¿Cómo llegar a esta herramienta? Mediante el menú Ajustes o Configuración. Una vez ubicado, presione Accesibilidad, menú de gran tamaño que permite gestionar de forma sencilla la navegación, los gestos, los botones de hardware y mucho más. Las funcionalidades de esta herramienta garantizan la inclusión con el acceso de un mayor número de usuarios porque con la accesibilidad de los dispositivos móviles, sus necesidades visuales, físicas, motrices, auditivas y de aprendizaje no constituyen barreras para lograr la comunicación. ETEXA te acompaña.